¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Es ya un fenómeno, no solamente en Chile, en varios países es un fenómeno, y aquí, particularmente en la capital del país, hay una situación que tiene que ver con la instalación de mucha gente en carpas en los parques públicos. Y eso durante mucho tiempo se conversó, qué significaba, era solamente un problema de inmigración o también hay otra situación de, llamémoslo así, pobreza o incapacidad de tener casas propias en lo que se necesita. Bueno, una de las cosas importantes que se ha empezado a materializar al respecto es el traslado de muchas de estas personas a hogares y ha habido una baja sensible, muy importante, en el número de carpas que probablemente se veían hace algún tiempo. Tenemos una nota específica sobre eso. En materia internacional, vamos a ir una vez más a lo que está pasando con el clima, esta vez en el hemisferio norte. Estados Unidos está pasando una de las temporadas más frías, no solamente frías, tormentas de nieve, vientos huracanados, una situación tremendamente dura en materia climática. Tenemos una nota al respecto. Y en nuestra entrevista principal vamos a conversar con alguien que lleva mucho tiempo fuera del país, pero que sin embargo se mantiene muy conectado, entre otras cosas, a través del podcast de La Cosa Nostra, donde yo también participo. Pero está acá Alberto Mayol, quien no solamente es una persona que, bueno, conoce de memoria a las personas que nos están gobernando, sino que además él escribió sobre esos movimientos estudiantiles, participó de aquello, fue candidato presidencial por parte del Frente Amplio y está acá en Chile de paso. Gracias por estar con nosotros, Alberto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, ¿cómo se ve el país cuando tú vuelves después de un año que estás fuera o algo más? Y que de pronto, con todo lo que tú estás conectado, por cierto, y además estamos juntos en un podcast que hacemos todos los martes, pero ¿cómo se vuelve cuando tú vuelves? Y ¿qué es lo que primero te llama la atención? A ver, yo creo que lo primero es entender que las particularidades de Chile existiendo no son tantas. O sea, hay una situación de desorden, de desacople a nivel global. Y eso hay poca conciencia acá de que el fenómeno es más grande y que por tanto hay que tomar medidas relevantes, porque eso no te exime de responsabilidad, al contrario, aumenta la preocupación porque hace más difícil un posible arreglo. O sea, hoy día en Europa el nivel de caos, surgimiento de sospecha, o sea, hay todos sectores políticos en Europa que están diciendo, bueno, oye, ¿y si Alemania no está con Occidente? O sea, cosas así, que tú dices, pero a ver, ¿cómo? Alemania prácticamente financia a la Unión Europea, ¿cómo no va a estar con la Unión Europea? Es que tenemos la duda, ¿ya? Porque no, que es demasiado con China, demasiado. Alemania depende efectivamente mucho de China, de Rusia. Aparentemente Estados Unidos atacó el gasoducto y para que Alemania tuviera que reaccionar políticamente, pero no estaba reaccionando. O sea, hay un mundo allí que está muy complicado y donde uno entra a Chile y ve que está igual de complicado, quizás en la interna todavía sin capacidad de una respuesta política, y uno siente que efectivamente pasan pocas cosas como la que describías, como por ejemplo lograr revertir el problema de las carpas en las calles, que es un problema en Francia, en muchas partes del mundo muy intenso, pero que no vemos todos los días soluciones, vemos más bien problemas. E incluso cuando vemos soluciones vemos que duran poco y aparecen más grandes problemas. Entonces creo que en ese sentido veo cosas parecidas en términos. Y una cosa que me llama mucho la atención es los sectores conservadores. Los sectores conservadores, por definición, tratan de no ser disruptivos, porque la disrupción genera cambios. Claro. Y tú tienes hoy día, esto está pasando en España, y está pasando en Chile, y está pasando en muchos países, en Estados Unidos, que los sectores conservadores están súper disruptivos. Y por alguna razón se imaginan que eso va a generar conservación de las cosas que existen. Y lo que va a generar son transformaciones más grandes.
Entonces tú ves altisonantes, completamente orientados a tratar de dar una política de espectáculo y de hacer la siguiente jugada llamativa. Es extraño, los conservadores normalmente son los que tú dices, mueves por casualidad el vaso y te dicen, ¿para qué moviste el vaso si estaba súper bien? Y resulta que te están diciendo todo el rato, no, movámoslo todo, pero para que se quede tal cual es. Y tú dices, pero esto no tiene sentido. Entonces, hay un mundo ahí que políticamente no está funcionando en general, y en Chile en particular creo que en esa senda vamos mal. Ya tuvimos un fracaso en un proceso constituyente, el siguiente proceso no sé qué tanto legitimidad, mucha no va a tener. Podría implicar una aprobación blanda, así como, bueno, demos por cerrado el asunto, pero no va a ser una fuente de legitimidad para el sistema, que era la idea de un proceso constituyente. Entonces, estamos con muchos problemas, y esa impresión uno la siente en un cierto ambiente crispado en general. Ahora, Alberto, tú dejaste plasmado buena parte de las cosas que pasaron en una serie de libros que escribiste. La lógica del malestar. Sí. Fui la primera persona que probablemente lo puso con ese término, esta lógica del malestar. Ahora, tú sabes tan bien como yo y como las personas que nos están mirando que cuando uno es testigo presencial de algo, no necesariamente se da cuenta de las cosas que están cambiando. Es mucho más fácil verlo en los libros de historia, donde te explican, oye, mira, estas cosas pasaron en esa época y justo hubo este hito que hizo cambiar la historia en tal o cual sentido. Pero cuando tú estás viviendo eso, probablemente sientes que no sabes para dónde termina, para dónde va. ¿Cómo ves ese proceso post-malestar? Yo lo que veo es que, a ver, primero entender mínimamente qué es el malestar, porque lo que suele ocurrir es que el sistema político asume que el malestar es que hay gente que está desaprobando algo, y que es sobre todo una especie de rabia. Y el malestar es un fenómeno que es secundariamente emotivo. En principio es un fenómeno cognitivo, o sea, la ciudadanía no es que sienta, está convencida de que es una sociedad que no está otorgando los principios básicos de legitimidad. Y por tanto el malestar no es un problema de que te sientes mal o que las cosas no solamente no funcionan, sino que tú estás impugnando el poder. O sea, malestar significa menos poder. Malestar significa que tú quieres que las autoridades paguen sus culpas más que gobernar. Y eso es un mundo muy invivible para el mundo de las autoridades. Tienes que tener conciencia entonces de que es una energía invertebradora, una energía disruptiva. Y esa energía disruptiva está muy fuerte en Chile. Y lo que yo veo en mis investigaciones, que he ido construyendo indicadores, el malestar no se puede observar, tú no lo ves directamente, tienes que observarlo a través de otras variables. Y yo he ido construyendo en todos estos años diversas formas de medirlo y mirarlo. Y ya hay variables que son muy claras, que indican que, por ejemplo, hoy, o sea, hasta el año pasado, digámoslo así, el nivel de malestar que había el año pasado es mayor que el 2019, no es menor. ¿Significa eso que porque es mayor entonces hay más probabilidad de que estalle aún más fuerte? No, porque no funciona así. Una liberación de energía como esa genera una cantidad de tiempo en la cual no se va a liberar esa energía. Es un fenómeno sismológico, por decirlo así. Entonces, pero está ocurriendo que sigue horadando esa base de legitimidad. Ese es el fenómeno fundamental. Entonces, hoy día todavía estamos lejos de estar fuera del malestar. Hoy día, hasta el momento, lo que sabemos es que el malestar se comió a la Concertación en su momento, se comió a Piñera 2 veces, se comió a Bachelet, que parecía imposible en su momento. Luego Bachelet ha recuperado valores, pero no sabemos si tiene un valor para poder gobernar, no lo sabemos. Entró el Frente Amplio y venía el proceso constituyente, un proceso constituyente muy robusto, que venía fuerte, y se lo comió. Ha tenido al Frente Amplio en una situación compleja, todavía no lograda a su base, eso no es menor, pero lo ha tenido con un gobierno muy aproblemado. Entre otras cosas porque es gobierno. Entre otras cosas porque es gobierno, y fundamentalmente porque es gobierno, efectivamente. Y ahora entramos a un nuevo proceso de tratar de reorganizar todo para poder gobernar
más allá del gobierno en sí mismo, las sociedades se gobiernan a través de las élites políticas. Y la palabra gobierno significa capacidad de control. La palabra viene del griego kiverne, que significa timón. O sea, es lograr mantener el control de la trayectoria hacia dónde vas. Y eso no está ocurriendo. Entonces, evidentemente, el malestar más bien sigue acumulando víctimas, más que lograr ser controlado. Y eso es algo que va a haber que lograr a la brevedad. Y la tendencia es que tú reacciones intempestivamente al malestar en vez de con una planificación de políticas públicas que permita, en un mediano plazo, sin demasiada estridencia y sin ninguna espectacularidad, sin duda, lograr ir calmando el problema. Ahora, hay un punto en ese cuadro que tú relataste que tiene que ver con un fenómeno que también mundialmente es súper importante, que es el fenómeno de la credibilidad. Quizás como nunca antes uno está consciente de que las cosas... tenía un amigo que decía que la confianza crece con la lentitud de la palmera y cae con la velocidad del coco. Tal cual. Y eso es muy así. Sí. Y cuando tú tienes toda una situación armada sobre la base de situaciones a las cuales tú les das legitimidad y les das credibilidad, y por lo tanto las instituciones pueden funcionar y tú respetas que te pongan una luz roja y tú paras, y tú aceptas que determinadas cosas son punitivas y que eventualmente tienes que pagar por ellas. Cuando eso empieza a perderse en su contexto, bueno, estás a un paso de una situación que puede dar cabida a todo tipo de populismo, a todo tipo de expresiones que no necesariamente se canalizan a través de la institución. Sí, tal cual. Acabas de dar un relato que es muy importante para la sociología, porque la estructura de la sociedad es fundamentalmente normativa. Y cuando uno dice normativa no dice las leyes. Las leyes son la última capa de lo normativo. La capa más visible, porque te pueden sancionar, te pueden llevar a un tribunal, porque te pueden meter preso, pero esa capa hacia abajo está lleno de estructuras normativas. Cuando tú, por ejemplo, construyes una institución, tienes una base normativa. Una institución puede ser que todos los días tú desayunes lo mismo. Y entonces, cuando en tu casa falta eso para desayunar, tienes una crisis institucional pequeña eventualmente, o grande si es algo muy importante para ti o para alguien de tu familia. Cuando me pasa a mí con mi hijo más pequeño, es una crisis más o menos importante si me falta el yogur de la mañana, digamos. Entonces, tengo que tratar de salvar la situación, pero es una crisis institucional. Cuando se te acaba el gas del calefón, es una crisis institucional, porque algo no funcionó para que no estuviera el gas. Todo el sistema de la sociedad funciona a partir de esa estructura normativa. Entonces tú dices muy bien, cuando queda en suspenso esa crisis, esa estructura normativa básica, cuando yo no puedo confiar en mi alrededor, en que todos van a cumplir las normas más básicas, cuando yo tengo que sobrepintar cualquier cosa en la calle para que la gente pare, ¿ya? Cuando tengo que marcar las señales, todo lo que quiero que ocurra con estridencia, entonces la estructura normativa no está funcionando sola. Y eso efectivamente es muy problemático porque aumenta los niveles de irritación de la sociedad. Los motores requieren aceite. El aceite no vale muy caro, pero si no hay aceite, te sale carísimo. Y tienes que traer un motor nuevo, porque quemaste el motor. El 2019 fue la señal de que habíamos quemado el motor. Y se pensó que era fiebre y que se iba a quitar. Y entonces finalmente llegó un momento y dijeron, no, parece que vamos a tener que cambiar el motor. Vino el cambio constitucional. Pero no se tomó ese cambio constitucional por lado y lado, con la seriedad que requería para un cambio de motor. Entonces, la convención misma, digamos. Me refiero a la convención, pero también me refiero antes de la convención. O sea, cuando pocas semanas después de que todos firman el acuerdo, gente que firmó el acuerdo dice, ok, nosotros como sector vamos a ir por el rechazo. Pero ¿cómo? Si firmaste un acuerdo que dice que vas a cambiar la Constitución y tú dices que vas a ir por el rechazo antes de que esté redactada la nueva Constitución sin saber si te gusta o no te gusta. O sea, ese giro es incomprensible. Entonces, y
Y como estamos en un mundo donde nada funciona muy bien, a nadie le extrañó, fue como, bueno, fíjate que van por el rechazo. Nadie dijo, oye, pero ustedes firmaron formalmente sus partidos políticos hace un par de semanas, eso no se vio en el partido, la persona que lo firmó por su cuenta, ¿qué pasó? No, se fueron por el rechazo y de repente ya casi toda la derecha se fue por el rechazo, ¿ya? O estaban divididos por la mitad, pero algunos líderes sí, otros. Incomprensible, era incomprensible. Y después, en la convención, los errores fundamentalmente vienen por izquierda. Y se desaprovecha una oportunidad histórica de gran magnitud, que era un momento fundante de un orden, además, no solamente a partir de un proceso que era valioso históricamente, que era la posibilidad como de lo que se llama la autonomía. Nos podemos dar nosotros mismos la regla. El surgimiento de la democracia moderna está basado en ese principio. El principio fundamental, lo más difícil, es que la fundamentación de nuestro poder no reside en un Dios que nos da el poder, no reside en un ente externo que nos da el poder, reside en nosotros mismos y en los procedimientos que nos damos y en la calidad de las normas que nos damos. Eso es la maravilla de la modernidad, del desarrollo occidental, que ese es el gran logro para construir las democracias. Y cuando tú llegas a una asamblea constituyente es el momento de cristalización. Tú dices, aquí nos vamos a poder dar las normas nosotros, efectivamente, sin una arquitectura previa. Es un gran momento. Y ese momento se desaprovechó con todo lo que implica, con la frustración que indica, que produce, y esa frustración yo creo que es un muy mal presagio para nuestro proceso. Nuestro proceso lleva 10 años de crisis y más o menos tenemos garantizado por lo menos 5 o un poquito más quizás años de todavía dificultades. A ver, de todo lo que tú has registrado y has escrito en torno a esta lógica del malestar, del estallido, desde los comienzos del levantamiento escolar al universitario, la irrupción del Frente Amplio, la llegada al gobierno en un lapso de 10 años, ¿qué elementos ves tú en la institucionalidad nacional que después del fracaso de la convención, hoy día, pongámoslo así, son como los pilares sobre los que hay que construir la casa? Son básicamente las cosas incuestionables, que ya no las puedes poner en duda. Yo creo que está claro que es un fenómeno mundial la búsqueda de que los beneficios que el mundo está siendo capaz de producir tienen que traducirse en calidad de vida. Esto es un problema mundial, dentro de los países y a nivel global. Hay un problema que, por ejemplo, en Europa está súper estudiado, que es el problema de los 3.400. ¿Qué es eso? Hay 1.400 más o menos millones de personas que en China, fundamentalmente, tienen que ascender socialmente para participar de los beneficios del mundo y de una superpotencia como su país. Hay alrededor de 1.400 millones de personas en África que tienen que participar de los beneficios del mundo y que van a exigirlo, sin duda. Y hay otros 1.400 millones de personas en el resto de Asia, no China, ¿ya?, que quieren participar de los beneficios del mundo. Y ese problema es bastante grande y es bastante difícil de resolver. ¿Por beneficios te refieres a qué? A salir de la línea de la pobreza, gran parte de ello, la línea de la pobreza internacional, no es la línea de pobreza que tenemos en Chile. Estamos hablando de 1 o 2 dólares diarios, ¿ya? Estamos hablando de niveles de pobreza con falta de acceso al agua, con problemas muy severos. Las posibilidades de intervención sobre eso, de manera, la falta de alimento, las grandes sequías en muchos lugares que ya están afectando fuertemente, todos estos problemas climáticos que nosotros lo estamos viendo ahora en Estados Unidos y hacen noticia, pero está lleno de problemas climáticos que están aconteciendo en lugares bastante menos interesantes desde el punto de vista de la conciencia política mundial, y resulta que esos problemas, esos lugares van a exigir ser parte de la riqueza. Cuando tú dices, esta semana de nuevo Elon Musk pasó a tener 200.000 millones de dólares, que es el tamaño, no del presupuesto de un país, del PIB de un país, de muchos países que son mucho más pequeños que esa riqueza, y es 3 veces el presupuesto de Chile. Bueno, tú dices,
evidentemente todos esos problemas van a estar surgiendo permanentemente. Un mundo súper tecnologizado, con robots, con una serie de cosas, y de pronto tú te encuentras con estos grandes bolsones de pobreza que hacen recordar los grandes libros de la ciencia ficción distópica. Entonces tú dices, bueno, a ver, esto no va a funcionar porque la palabra sociedad viene de socios. Y los socios, una cosa que no les gusta es la repartición inequitativa de los beneficios. Y bueno, y las personas están exigiendo sus beneficios. Y eso es lo que está pasando en todas partes. Y en Chile en particular, esta fue una crisis que nace de un requerimiento, ni siquiera una crisis, de un requerimiento social que empieza a hacer la población, que es denostado por las élites. Todas las élites, ¿eh? Por todas las élites, se transforma en malestar social. Ese malestar social termina por golpear al sistema político. El sistema político no es capaz de hacer una respuesta política adecuada en ninguno de los gobiernos anteriores. Ese malestar social se transforma en una crisis del sistema político que inunda el sistema económico y genera más problemas económicos. Bueno, esa combinación de factores, nosotros estamos llegando bastante tarde, y yo tengo la impresión de que nosotros no nos damos cuenta que 2011 y 2019 fueron dos fechas a nivel mundial de protesta. 55 países más o menos el 2011, 2019 65 países más o menos. Tienes que ir antes del 2011, más de 20 años antes, al 89, para tener otro ciclo de grandes protestas en más de 40 países, y tienes que ir al año 68, de nuevo más de 20 años, para ir a 30 y tantos países. O sea, vienes creciendo mucho más rápido y con mucha más cantidad, y ya tienes un tercio de los países en estado semidisruptivo o disruptivo. Un tercio de los países del mundo. Y dentro de este 2011 y 2019, Chile fue, si no el más intenso, está allí peleando ser el más intenso en cantidad de tiempo que duró, en el tamaño de la crisis. Chile tiene otros indicadores mejores, con menos muertos en la situación, pero sin caída de gobierno, ¿no? Pero las variables duras de cantidad de tiempo, cantidad de personas manifestándose, esas variables son muy intensas en Chile. Entonces, tengo la impresión de que no estamos a la altura del problema todavía, estamos lejos. Yo diría que hay una conciencia de que hay derechos sociales que resolver. Y no hay conciencia, a mi juicio, de la importancia de las políticas públicas, del diseño, la implementación, la calidad. La crisis nuestra partió de una política pública. Nuestra crisis partió en el Transantiago. El 2019 se llamó Evade, pero mientras tanto hubo una evasión gigante sorda. Hay una línea recta entre un lugar y otro. Entonces, las políticas públicas son clave, y lo que hemos estado es básicamente bonos, retiros de la AFP, políticas públicas, hay que ponerlo en comillas, eso. Yo creo que estamos con un desafío grande. Hagamos una pequeña pausa y volvemos al tiro y conversamos más con Alberto Mayol. Conquista el juego. Continuamos con nuestra conversación con Alberto Mayol. Alberto, tú llevas bastante tiempo fuera del país, en España, sí, particularmente. Y has dicho ya varias veces que los fenómenos que muchas veces nosotros observamos son fenómenos mundiales. Ahora, ¿la forma de abordarlos también son parecidos? ¿O hay recetas más efectivas que eventualmente pueden hacer cambiar las cosas para mejor en algún lugar u otro? A ver, yo creo que obviamente hay muchos de los problemas que tenemos tienen soluciones. Hay mucha experiencia a nivel mundial en políticas públicas que funcionan y las que no funcionan. Las traducciones de un país a otro no son absolutamente equivalentes, pero evidentemente sirven de antecedentes. Hay muchas políticas públicas exitosas en un lugar que llevadas a otro lugar con algunos ajustes funcionan exitosamente también. Y por tanto hay mucho que aprender en ese sentido. Hay mucho que aprender en intervención urbana, en intervención temprana. O sea, cosas, por ejemplo, que son sabidas.
Uno habla mucho de los planes más agresivos de seguridad en Estados Unidos, tolerancia cero, pero no se cuenta poco el sentido sociológico también del plan de tolerancia cero, que no tenía que ver necesariamente con lo punitivo, tenía que ver con el hecho de que si rayaron una muralla o rompieron una reja de un parque, y al día siguiente esa reja está reparada, esa muralla está pintada, el delito no ganó la batalla. Tú das una señal normativa de que tú estás ahí permanentemente. Cuando tú tienes una ciudad que quedó devastada por conflictos internos, qué sé yo, y queda ahí, y se transforma en una herida ya consolidada, que sigue supurando permanentemente, bueno, eso se transforma en problemas sociales a su alrededor. Entonces, hay mucha experiencia, efectivamente. Yo creo que en ese sentido es de alguna manera y también al revés, hay muchas cosas que se están imitando, que la política del espectáculo, por ejemplo, sí, que me acuerdo algunos reportajes que tú hiciste fuera de Chile respecto a la política del espectáculo, que a mí no me pone la atención si no hago esto, si no hago esto otro, pero eso llegó ya a un punto en todas partes del mundo que se come a la discusión deliberativa, que es el pilar fundamental del uso de la razón para fines democráticos. La democracia está centrada en la idea de que las personas discutan racionalmente. Y si tú juegas a la lógica del espectáculo, donde yo veo una escena que me parece más atractiva, menos atractiva, y yo simplemente reacciono emotivamente diciendo sí o no, como que se acabó un poco la racionalidad. Entonces, estamos frente a desafíos importantes de época también. La velocidad de las redes sociales hace que sea mucho más complejo administrar, entre comillas, posiciones, verdades, hace mucho más difícil el proceso, y esos procesos tenemos que ser capaces de resolverlo. Y hay mucha experiencia, y al mismo tiempo hay muchos desafíos que no se han resuelto, pero al menos ocupar la experiencia existente, al menos. Alberto, tú fuiste parte del grupo que hoy día está gobernando de alguna manera. Escribiste mucho al respecto, fuiste candidato presidencial en algún momento dado. Si tú tuvieras que juzgar, o por lo menos hacer una apreciación de cuáles son los impactos que este grupo ha recibido de estar en el gobierno. Hay mucha gente que plantea una visión, si tú quieres, despectiva en términos de edad. Qué sé yo, los pendejos y no saben nada, nunca han trabajado por su cuenta, qué sé yo. Y claro, hay montones de cosas de ese tipo. Hay otros que dicen, mira, la experiencia termina siendo una cosa muy importante, y cuando tú no tienes experiencia en gobernar, probablemente vas a hacer un lote de condoros durante algún tiempo. Pero este es un grupo que llegó, por lo menos mucha gente lo ve así, teniendo aspaviento de control y teniendo aspaviento de saber gobernar. Y han tenido una serie de problemas que no digo que sean más o menos que los otros, pero no cabe la menor duda que parte de esa suma de equivocaciones o chascarros o cosas que aparentemente se podían visualizar de una manera y han terminado de otra, bueno, impactan. Impacta no solamente a la ciudadanía que ve eso, sino que también impacta al propio gobierno y a los propios gobernantes. A ver, yo creo que la experiencia tiene que ver no con la edad, sino con la experiencia. Este es el grupo principal, el grupo que digamos, Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, por ejemplo, es un grupo que venía haciendo política una cantidad de años importante, aunque eran muy jóvenes, y que venía haciendo política estando relativamente cerca del centro del sistema político, o sea, siendo relevantes ya. Por decirlo así, si uno dice por experiencia, prescinde de la edad y se queda con el concepto de experiencia, José Antonio Kast tenía menos experiencia que ellos. Tenía más años en política, pero su relevancia dentro del sistema político había sido siempre marginal. Hasta que entra como un candidato competente como candidato, una persona que es muy buen candidato y que logra entonces generar y aprovecha una crisis, un vacío de sentido de la derecha histórica tradicional y una incapacidad de la nueva derecha naciente, de Bópoli fundamentalmente,
que no logra vertebrar entonces una respuesta distinta, complementaria, pero diferente y fuerte a la derecha tradicional. Y se lleva el premio, pero tiene menos experiencia, y yo diría que incluso se le notó, por ejemplo, en la segunda vuelta, esa falta de experiencia. Y la gente que lo rodea, ni hablar, tiene más edad, pero tiene mucha menos experiencia que el Frente Amplio. Dicho esto, eso no exime de responsabilidad, nunca, nada exime de responsabilidad a los gobernantes. No hay ninguna razón por la cual tú puedas tener que tolerar como ciudadano, soportar actos de incompetencia, ni hablar pérdidas de probidad. No hay razón alguna. O sea, el principio fundamental de la política, de donde viene una frase que no gusta hoy día, pero que es cierta, que la política es sin llorar, está basado fundamentalmente en que la política es eficacia. Sí. La ciudadanía normal, y está muy bien que sea así, no es ideológica. Dice, oye, tenemos que resolver cosas, ¿tú eres capaz de resolverlas? Entonces cuando tú dices, yo tuve la mejor intención, ¿ya?, pero pasaron cosas y salió mal, y tuve mala suerte o lo que sea, sí, te pueden perdonar un par de veces, pero si se reitera el accidente, es problemático. Y este es un gobierno que en ese sentido lo ha pasado mal por mano propia. Lo que pase con terceros actores que le hagan hostil el gobierno es desagradable. Creo que es una mala idea de parte de quienes hacen hostil el escenario. Es una muy mala idea. Están jugando con fuego, pero nunca es excusable. Y lo dijimos respecto a Piñera, y hay que decirlo respecto a Boric. Nunca es excusable lo que le pasa a los presidentes de la República. Y si no tienen capacidad de gobernar, que para eso están, ¿ya?, y esta frase de que yo quiero salir con menos poder del que entré es muy mala, porque la política tiene que salir con más poder legítimo del que entró. Por poder tú te refieres, por ejemplo, a ver si es que te entiendo bien, la credibilidad en ti como gobernante te da poder. Por supuesto. Te da no solamente poder para determinadas cosas, sino que además te da una imagen de respeto. Y por lo tanto, con esas condiciones, tú puedes hacer un montón de cosas y, aunque no se entiendan demasiado, te van a dar, de alguna manera, la primera oportunidad. Porque hay un voto de confianza. Porque hay un voto de confianza. Exacto. A eso te estás refiriendo. A eso me estoy refiriendo, porque significa que lograste ponerle a tu motor más velocidad, más energía, con la cantidad suficiente de aceite para que no se queme. Es tan simple como eso. Y la gracia de las sociedades es que tú tengas mayor eficacia. Y la eficacia se hace con poder. Entonces, este juego que empezamos a jugar hace varios años, de que la política no tiene que significar gastos de plata. O sea, los países más democráticos del mundo gastan un montón de plata en política. Vayan a ver cuántos, o sea, tienen el Congreso Nacional, pero tienen asambleas iguales al Congreso en tamaño o parecidas en tamaño al Congreso a nivel regional, y tienen asambleas a nivel comunal. Imagínense que todas las comunas de Chile tengan una asamblea de 100 personas. Todos dirían, pero qué locura, qué gasto. Bueno, esos países normalmente tienen mejores políticas públicas, normalmente tienen mucha mayor capacidad de texturizar sus propuestas con las propuestas que vienen de la ciudadanía. O sea, es que esto esta cosa de imaginarse que sociedades complejas son como tribus, eso es fundamentalmente, cuando uno habla de las miradas populistas o de los protofascismos, habla fundamentalmente de gente que llega y te dice, mire, esto no es complejo, esto es así. Y te describen una cosa medio parecida a un cuerpo humano, así como hay una cabeza que piensa y otra cosa que... Y tú dices, esto tiene que funcionar así. A la violencia, entonces más violencia para que se acabe la violencia. Bueno, no funciona así. La sanción es importante, no cabe ninguna duda. Pero la sanción tiene que tener un efecto reparador en la sociedad, tiene que tener un efecto ejemplarizador en la sociedad, pero no funciona nada la sanción si, por ejemplo,
gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, no eres capaz de resolver los problemas de vulneración de los derechos de la infancia. Porque ahí estás produciendo personas que van a estar en una posición completamente disruptiva respecto a la sociedad en el futuro, y normativamente no hay ninguna posibilidad que hagan caso a las normas. Salvo una intervención de gran tamaño, de gran calidad, de gran costo, cuando ya tienen 7, 8 años, cuando ya es muy tarde. Ahora, en ese sentido, lo que estamos viendo, tú has hablado varias veces de que los gobiernos tienen que ser eficaces. Y por eficacia, como lo entendemos todos, digamos, en cualquier tipo de cosa, es que aquello que te propusiste hacer, efectivamente lo hagas. Por supuesto. Nosotros vivimos en un mundo donde la política está constituida en un porcentaje nada despreciable de palabras. Muchas veces esas palabras no pasan de ser algo que se dice, cuando lo que probablemente la gran mayoría de la gente está buscando es aquello que se hace. ¿Cómo es esa relación entre la expectativa que se genera? Pues siempre se ha hablado, la expectativa que se genera sobre... tú creas las expectativas con palabras, creas las expectativas con tu propia historia, creas las expectativas con lo que tú te propones, pero si es que eso no se cristaliza en algo concreto, por supuesto, bueno, estás con un boomerang. Por supuesto, y por eso la eficacia, o sea, cuando tú ves, por ejemplo, este es un gobierno que nació con el tema de educación. ¿Cuál ha sido la capacidad de entrar en la agenda de educación del gobierno cuando ese es el corazón de su proyecto? Quiéranlo o no. Lo llevan dentro de su cuerpo necesariamente. ¿Dónde está un ministerio de educación que sea un corazón relevante con un conjunto o un gran proyecto articulador? Tú dices que no se ve eso. No. O sea, tú ves los proyectos del ministerio, yo sigo y voy viendo, y entonces un proyecto de 15 millones de dólares para esto, y tú dices, pero esos no son los montos de un proyecto de intervención educacional relevante. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Y qué se va a hacer? ¿Dónde está el proyecto? A ver, pongo un ejemplo. Alguien ha mencionado que llegaron como 3.000 millones de dólares, una reforma tributaria completa, extra, de una medida que tomó una persona que yo tengo unas diferencias políticas importantes, que es Eduardo Vitrán, ¿ya? Cuando, estando en Corfo, establece un conjunto de negociaciones para el tema salares y litio, y establece que dado ciertos precios el Estado entonces recibiría tantos beneficios, y llegaron 3.000 millones de dólares por esa decisión, por esa negociación. Algunos a las regiones con libre disposición para los gobiernos. Eso es eficacia, ¿no? Acaba de ser nombrado en Codelco, sí, me parece muy bien. Me parece muy bien, pero a ver, o sea, se ha hablado de que el superávit, hay 3.000 millones de dólares ahí que vienen de eso. Entonces, esa capacidad de decir, bueno, hay capacidad de pronto en decisiones que parecen súper lejanas, súper complejas, que la gente dice, no, pero eso no... Oye, perdón, ¿cuántos beneficios sociales se van a poder hacer con esa plata de la cual la gente ni sabe de dónde viene? Entonces, esa es la capacidad que tiene que tener la política. Que nadie quiere entender, no le interesa a nadie entender de dónde vienen sus beneficios como sociedad, por complejo que sea, dice, bueno, pero estaba todo bien, fantástico. Todos quieren entender naturalmente sus problemas. Cuando aparecen los problemas, tú dices, yo quiero entender de dónde viene este problema. Si no eres capaz de explicar cómo piensas resolver los problemas y de dónde vienen estos problemas y cuál es el diagnóstico de ese problema y cómo estratégicamente lo vas a enfrentar, y no eres capaz de dejar claro que los beneficios que se han logrado porque se hicieron cosas en algún momento que estuvieron bien, tienes un problema de gobierno, evidentemente. A ver, última pregunta, sí. Alberto. Tú fuiste candidato presidencial, por lo tanto tienes, llamémoslo así, vocación ejecutiva. ¿Qué
es aquello que a tu consideración, conociendo muy bien a las personas que hoy día están gobernando, debiera ser abordado con más o menos esa lógica que tú estás diciendo de empalmar entre lo que se hace con lo que la gente necesita y pide, que no se está haciendo? Yo soy un convencido en que la clave de las respuestas políticas está en el diseño. O sea, ser capaz de diseñar que, primero, tener un diagnóstico muy claro, tener claro cuáles son, dentro de los problemas que diagnosticaste, aquellos elementos que unen esos problemas, para intervenir en aquellos elementos que los unen, porque si no te desagrega y gastas mucho por todas partes desagregadamente. Es un error clásico de la visión tecnocrática que se instaló en muchas partes del mundo desde la mirada de los economistas del libre mercado más radical, que es como a cada problema una solución, a cada problema una solución. Hay muchos problemas que son concurrentes a una misma base. Sí. Y tú intervienes esa base y puedes modificarlos todos juntos. Y eso obviamente es no solamente más eficiente, sino que sobre todo más relevante, porque generas un efecto tú dices, las cosas están logrando cambiarse. Y eso ayuda mucho a que las sociedades confíen y hay más oportunidades de hacer cosas hacia adelante. Si tú sientes que el mundo es amenazante, no reformas tu casa, no inviertes en tus hijos suficientemente, estás todo el día preocupado de la defensa. Entonces las sociedades tienen que ir hacia adelante y hay que empujar. Yo creo que esos elementos son elementos centrales. Y hay otra cosa que es no distraerse. O sea, estamos en un día donde 2 ministras de Estado hicieron referencia a problemas personales de una diputada de la República. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué estamos hablando de eso en un momento donde además el presidente ha logrado subir, donde el país está encontrando un buen camino, donde vienen un par de noticias buenas juntas, que no pasaba mucho, y de repente tú te distraes, mientras además hay personas que miran esto y dicen, pero perdón, mujeres a los cuales dicen, oye, perdón, pero a mí casi me mata mi marido anoche. ¿Qué dice la ministra de mi caso si estamos hablando de casos? No está bien, no nos podemos acostumbrar a que estén bien esos errores. Y yo creo que en ese sentido el sentido justamente del gobierno, de administrar un poder ejecutivo, que se llama ejecutivo justamente porque tienes que hacer cosas que tengan relevancia y que signifiquen transformaciones reales, que ejecuten. Bueno, eso es algo que va a ser fundamental, y yo creo que, espero que con esto de que se está hablando de cambio de gabinete o ajuste de gabinete, más allá de las discusiones entre partidos, coaliciones, qué sé yo, todo el lío ese cambio de gabinete, Alberto, para terminar, si se produce, porque se ha cacareado tanto anticipadamente, que imagino que se va a producir, ¿qué característica principal tiene respecto de todo lo que ha habido anteriormente o debiera tener? A ver, es que yo tengo la impresión, yo en términos generales, creo que cambio de gabinete me parece medio inimaginable, la verdad. Creo que más bien un ajuste podría ser. O sea, evidentemente en relaciones exteriores está difícil no hacer un cambio de ministerio. Tengo la mejor impresión de la ministra, pero la crisis que pasó es una crisis que son heridas que ha quemado ese fusible. Y los gobiernos no les sirven los fusibles quemados. Entonces creo que probablemente por ahí hay ciertas cosas que se pueden hacer. Creo que el gabinete político, desde los cambios que se hicieron, dentro de todo le ha dado parsimonia y cierto orden, cierta estructura al gobierno. Yo no tocaría eso, no lo tocaría. Las tesis de que van a sacar al ministro Jackson, yo creo que no sería razonable. O sea, creo que hay un equilibrio en general histórico-político que le sirve al presidente. Tengo la impresión de que en general hay un escenario donde el gobierno más bien tiene que administrar algo que es cierto, que el poder real y la capacidad de organizar el gobierno que ha tenido los partidos que no son del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad ha sido muy importante. Y eso merece eventualmente alguna clase de premio. Estás hablando de socialistas, PPD. Exacto. O sea, es normal que esos partidos digan, oye, bueno, ¿quién ordenó esto? En un momento la UDI le cobró a Sebastián Piñera cuando dijo, bueno, nosotros le dimos a salvar el gobierno, el primer gobierno, y bueno,
aquí necesitamos que esto se note. Piñera hizo lo que hace normalmente, que les dio el premio primero y después tiró los cómplices pasivos y les armó la crisis. Pero así le fue a Piñera normalmente con sus gobiernos, porque les gustaba el fuego, ser parte del fuego amigo. Entonces, hay que ordenar un poco eso, es cierto, pero no hay que exagerar. O sea, no hay que... Por hacer eso, no es el momento de generar una gran transformación. Además, no entiendo las fechas, ¿no? O sea, viene el 11 de marzo, que es el aniversario del gobierno, viene antes el Día de la Mujer, después de eso ya vienen las elecciones para las constituyentes. Entonces, como que no entiendo muy bien el sentido temporal, me cuesta. Bueno, tendremos que ver qué es lo que ocurre, si acaso pero es porque lo que es novedoso es que se haya voceado, haya habido un altoparlante que anuncia algo que, para serte franco, en esta época no estaba fuera de los casos puntuales, no estaba de alguna manera calendarizado. Porque viene subiendo, además, entonces tú dices, bueno, un ajuste, yo creo que, pero no sé, si próximamente vemos que hay una entrevista de don Francisco, quizás sabemos que viene ahí un cambio. Alberto, te quiero agradecer por haber estado conversando con nosotros hoy día. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Nuevamente se realizó una intervención en el eje Alameda-Providencia para retirar las carpas de quienes pernoctan en el lugar. En total, ya se ha sacado un 92% de estas y se ha reubicado a quienes vivían allí. Los expertos pidieron continuar con el trabajo de acompañamiento de estas personas para reinsertarlas socialmente. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Son miles las personas que viven en situación de calle en todo el país. Solo en la región metropolitana son alrededor de 8.000. Los denominados rucos y carpas son algo común de ver en el centro de la capital. Es por eso que las autoridades han realizado una serie de intervenciones, principalmente en el eje Alameda-Providencia, para poder reubicar a estas personas. Personas viviendo en situación de calle, niños y niñas y adolescentes viviendo en situación de calle, no podía dejarnos indiferentes y por lo tanto desde agosto a la fecha hemos decidido trabajar en un plan piloto. Ha habido una reducción de cerca del 90% de personas en esta situación. Pero sabemos que esto tiene que traducirse en un trabajo que se sostenga en el tiempo. Producto de estas intervenciones, siendo la última este martes, se redujeron los rucos y carpas de las comunas de Estación Central, Santiago y Providencia en un 92%. Trabajos que se han realizado en coordinación entre las municipalidades, las policías y el gobierno. Es importante que para nosotros exista esta coordinación, algo que tiene que ser permanente en el tiempo. Reconocemos la voluntad que hay también para poder dar solución a este tema que tiene que ver con poder generar albergues también temporales, ir solucionando el tema también que para nosotros es fundamental. Cuando asumí, habían 300 personas en situación de calle, a enero de este año quedaban 50. Y esto es un trabajo constante, muy serio, que hemos hecho con ellos. Mucho mejores condiciones en el eje Alameda-Providencia. Sin embargo, ese trabajo tiene que ser sostenido en el tiempo y tiene que ser un trabajo que permita cambios estructurales. Al realizar un recorrido por el eje Alameda-Providencia, horas después de la última intervención, la zona lucía así, sin rucos ni carpas. Las personas que pernoctaban en el lugar por ahora no volvieron. Es por eso que la reubicación de los afectados es parte fundamental del proceso. En el caso de que sean familias, son residencias las que permiten albergar cuando existen niños, niñas o adolescentes, albergues para personas o incluso para parejas cuando están muchas veces en esta situación de calle. Y para las personas mayores de 50 años que tienen una condición crónica, existe un programa desde el año 2018 que se llama Vivienda Primero, que consta de un arriendo por más plazo, por 36 meses. Específicamente se gestionaron residencias en las comunas intervenidas a través de organizaciones que tienen convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, una medida que se viene trabajando hace meses y que permitió, por ejemplo, que 125 niños, niñas y adolescentes dejaran las calles y fueran reubicados, un trabajo que no debiera terminar allí. La situación de calle es una situación extremadamente vulnerable en la cual hay muchos riesgos para los niños y para las familias en las que los niños participan. Por lo tanto, hay un objetivo prioritario que es que esas familias salgan de la calle y puedan iniciar procesos de integración
integración social. Una vez interrumpido esa situación de riesgo, el objetivo es acompañar su proceso de participación en las instituciones, de ejercicio de derechos y de incorporación en el país. Integración social y acompañamiento que debe ser para todos aquellos que sean reubicados, así lo aseguran los expertos, puesto que muchos de ellos vuelven a la calle. Siempre va a ser bueno que se les busque alternativa de derivación. Si solo es desplazar a estas personas hacia otros barrios, hacia otras plazas, hacia otros sectores, estamos mal. Los vamos a sacar a lo mejor de la parte más visible, más pública, pero esas personas, si no tienen una atención permanente en el tiempo que vaya a resolver los problemas de fondo que presentan, simplemente lo que vamos a hacer es desplazar a estas personas hacia otros sectores, generando nuevos problemas. Desde el gobierno aseguraron que este trabajo se hace en compañía de trabajadores sociales que entregan diversas herramientas para permitir su integración, tanto laboral como para acceder a diferentes beneficios sociales. Un plan piloto que ha dado buenos resultados en la región metropolitana y que se espera replicar prontamente en otras zonas del país. Y en nuestra noticia internacional escogida, bueno, un sistema masivo de baja presión proveniente del Ártico ha causado numerosas corrientes y tormentas, bajas temperaturas y tornados en Estados Unidos. En Oklahoma, por ejemplo, se registraron 9 tornados simultáneos, mientras que al oeste han caído nevadas en distintos estados, incluidos los más calurosos, como normalmente en las épocas de verano y primavera ocurre en California. Kevin Reynoso nos cuenta más en el siguiente informe sobre el clima en Estados Unidos en estos momentos. Desde la semana pasada que Estados Unidos vive los efectos de una nueva tormenta invernal, producto de una baja de presión proveniente del Ártico y que ha dejado estas postales. Esta vez el estado más afectado ha sido Oklahoma, donde se reportaron al menos 9 tornados simultáneos que han causado daños severos en sectores rurales y urbanos. En el vecino Texas, las ráfagas de viento llegaron hasta los 183 kilómetros por hora, que equivalen a un huracán de categoría 3. Un fenómeno al cierre de la temporada invernal que causó sorpresa entre los residentes y expertos. Tradicionalmente, las llanuras del sur, habituadas a tornados, por así decirlo, no comienzan a recibir tornados y estos brotes de clima severo hasta quizás marzo, especialmente abril y mayo. Esa es la temporada alta de tornados en las llanuras del sur, así que esta es una llegada bastante prematura. Este tipo de daño con el viento, no había visto nada así en los más de 20 años que llevo viviendo acá. En total se han registrado más de 175 tormentas, la mayoría en Kansas, Oklahoma y Texas, en el sur de Estados Unidos. Y hasta el lunes por la noche, más de 200.000 hogares y negocios en todos los países se encontraban sin electricidad. Las condiciones climáticas extremas han afectado a todo el país de distinta forma durante los últimos días. La semana recién pasada, en el sureste los termómetros marcaron temperaturas típicas de verano y ahora en el oeste se registran intensas nevazones y bajas temperaturas, incluso en estados como California, conocido por su clima cálido. Hoy la realidad es distinta y cubiertos de nieve sus residentes intentan adaptarse a estas condiciones inusuales en la zona. Es bastante complicado manejar. Es realmente difícil controlar el auto. Está muy resbaladizo. Nunca habíamos tenido que poner cadenas en nuestras 4 ruedas, así que definitivamente estamos hablando de una gran tormenta. Que tengamos que emitir una advertencia de ventisca, una de las primeras que emitimos en décadas, demuestra la naturaleza inusual de este evento, donde no solo hay mucha precipitación en las montañas, sino que también aquí abajo, más cerca del océano donde todos vivimos. Los expertos aseguran que el clima extremo será un fenómeno cada vez más común en todo el mundo, debido a la crisis climática, que cada vez se intensifica más y cuyas consecuencias ya se sienten en la vida cotidiana de las personas. Vamos ahora al ojo con. Ojo con el inicio oficial del año escolar. El regreso a clases comenzará este miércoles, ante lo cual Carabineros ya anunció que reforzará los servicios preventivos y de control por el aumento del flujo vehicular y las convocatorias a nuevas movilizaciones estudiantiles.
Ojo con el IMASEC, correspondiente al mes de enero. Las cifras serán publicadas en la página web del Banco Central y hasta el momento los expertos no han descartado que se registre una cifra positiva. Incluso hay algunos economistas que proyectan un alza cercana al 0,2%. Y ojo con la inauguración del año judicial y la cuenta pública del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes. En la instancia participará el presidente Gabriel Boric y se realizará un balance respecto a la gestión del Poder Judicial durante el año 2022. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches, nos encontramos en Última Mirada mañana. Chao.